Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y fondos de inversión. Mm. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de tipos de fondos de inversión. Estuvimos hablando de fondos de inversión monetarios, fondos de inversión de renta fija, fondos de inversión mixtos, de renta variable, garantizados. Hoy vamos a hablar de algunos que nos faltan. Por ejemplo, vamos a hablar de los fondos de retorno absoluto. Son fondos que invierten tanto en renta variable como en renta fija y lo que suelen buscar es una rentabilidad anual concreta. Por ejemplo, un 5% anual o un 8%, de tal manera que trabajan pues con carteras que van al margen de los mercados y además, pues sobre todo aprovechan mucho la volatilidad de los mercados. Entonces tienen esos gaps, con lo cual pueden invertir tanto en productos a corto como a largo. Y no estoy hablando de plazos, no es a corto plazo y a largo plazo, sino estoy hablando de que pueden apostar a favor del mercado o en contra del mercado, que eso es lo que facilitan los productos derivados de los que te mencionaba en la clase anterior, ¿no? Que son productos pues, que se puede invertir, se puede ganar si el mercado baja. Y eso se llama operar en corto. Y estos fondos pueden operar en corto. Y luego están los fondos globales, que son aquellos que no encajan con ninguna de las formas de inversión anteriores. Que bueno, pues ahí es, digamos que tienen una política propia de inversión. Y hemos hablado ahora mismo de los tipos de fondos en función de aquello en lo que invierten, ¿no? Más que de aquello en lo que invierten, de sus activos financieros. Porque luego podríamos hablar de fondos según el sector o según la economía en la que invierten. Pueden ser fondos globales enfocados en un sector o pueden ser fondos locales como por ejemplo inversión europea o inversión americana o replicantes, bueno, hablábamos de los fondos indexados o ese tipo de fondos, eso ya sería otro criterio. También nos falta por hablar de las ETFs, que son los fondos cotizados. Son fondos de inversión que tienen una gestión pasiva. ¿Qué quiere decir que tienen una gestión pasiva? Pues que no tienen un gestor detrás que está operando, sino que normalmente lo que hacen es replicar el comportamiento sobre todo de un índice. Entonces, o de un activo. Replican el comportamiento de un activo concreto, o de un sector, o de un X, y lo que haga el mercado, eso es lo que hacen. Cotizan en bolsa, se pueden ir comprar y vender en el mismo momento. No es como los fondos de inversión, que tú haces una suscripción, al final del día, cuando ya se ha cerrado la bolsa, es cuando entra tu suscripción y tal. No, en este caso cotizan en bolsa y por lo tanto puedes comprar y vender fondos. Vender ETFs que se llaman. Son fondos cotizados. Luego están las SICAPs. Las SICAPs son fondos de inversión en el que probablemente tú y seguramente yo no podemos entrar. Son son carteras gestionadas pues con grandes expertos de gestión de inversiones y están enfocadas para grandes fortunas, están enfocadas para personas que tienen mucho dinero y por lo tanto tienen unos mínimos de inversión. Probablemente el fondo que te enseñé el otro día, que te enseñé a la clase anterior o en el vídeo anterior, no es el otro día, a lo mejor es hace un ratillo, pues probablemente ese fondo era una SICAV, ¿no? Cuando se tiene un mínimo de inversión, pues eso de X, mucho, de lo que tú y yo no podemos.
Normalmente las SICAVs tienen, la diferencia que tienen con respecto a los fondos de inversión es que están más vigiladas, además tienen menos costes de gestión, pero bueno, tiene sentido. Todo eso tiene sentido. Si tú, por ejemplo, tienes 5 euros en el bolsillo y te vas a un casino y te los juegas, ¿te preocupas si los pierdes? No. Ahora, si coges e inviertes 1 millón de euros, ¿te preocupas si los pierdes? Pues sí, pues sí. Bueno, pues esto es igual. Y lo mismo con los costes. Si tú cobras por porcentaje a alguien por gestionarle 10 euros, pues, pues le puedes cobrar no sé, un 3%, ¿no? Pero si tú gestionas en vez de 10 euros o 100 euros, gestionas 10 millones de euros, te puedes permitir el lujo de bajar el porcentaje. ¿Es o no es? Es. Las SICAVs, la construcción de SICAVs está muy vigilada por los mercados porque significan, es un dato más de la economía del país, ¿no? Cuando hay construcción de SICAVs, eh, pues significa o bien que hay mayor número de riquezas que se construyen en el país, no fuera del país. También puede ser, por ejemplo, mayor concentración económica, o sea, es un indicativo, ¿no? Y por lo tanto se suele considerar como tal la construcción de SICAVs en el país, pues para tomar, sobre todo para hacer análisis de, pues eso, de las nuevas economías, etcétera, de las consecuencias de los distintos movimientos bursátiles económicos, etcétera. O sea, es un indicativo a considerar. ¿Qué más? Hablábamos de fondos cotizados, hablábamos de fondos divididos según sectores o según si son localizados, geolocalizados. Hablábamos de gestión activa, gestión pasiva. Gestión activa son cuando un gestor pues toma decisiones sobre qué se va a invertir en el fondo. Gestión pasiva es cuando el fondo tiene una política de inversión replicante, que replica el comportamiento de un índice o de un activo. Y por lo tanto lo que hace simplemente es pues, una contratación de un producto que haga esa réplica y ya está, y no hay una persona detrás vigilando. Y normalmente los ETF son replicantes. Y yo creo que no me dejó nada en el... No creo que no me dejó nada. Espera, que voy a cotillear mi chuleta. ¿Qué te creas que no tenía chuleta? Es que hay muchas cosas que memorizar. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo que vimos ayer es los tipos de fondo en función del tipo de la inversión. Hoy hemos visto los tipos de fondo según la forma de gestión, hablábamos de gestión activa, gestión pasiva. También hay tipos de fondos según una clasificación, una clase de fondo, y podríamos hablar de fondos tradicionales, que son fondos pues los más comunes que invierten en un patrimonio de acciones o en bonos o en combinación de ambos. Hablábamos de los fondos indexados, que eso sí lo estuvimos hablando en la clase anterior, que son fondos que replican un índice o que tratan de replicar un índice bursátil. Hemos hablado de cotizados. Fondos de fondos, esto también es interesante, son fondos que invierten en fondos de inversión. Su cartera son otros fondos de inversión. ¿Qué sentido tiene esto? Pues sí tiene sentido, porque a lo mejor tú puedes contratar algunos fondos, pero otros te resultan más difíciles porque son de otros países
o porque tu banco no trabaja con esas gestoras, que son más complicados. Entonces estos fondos te permiten acceder a unas carteras que a lo mejor tú no puedes acceder con tus plataformas de contratación. Pues aquí están los fondos de fondos. Luego hay dos tipos de fondos en función de la distribución de sus beneficios, que son los fondos de reparto o de distribución y los fondos de acumulación. Es muy sencillo. La mayoría de las acciones tienen cupones, dividendos, lo que llamamos dividendos. Bueno, cupones es en el caso de la renta fija, el cupón es el tipo de interés, y en el caso de la renta variable, en el caso de las acciones, lo que tienen son dividendos. ¿Qué son dividendos? Pues resulta que ese año la empresa X ha tenido ganancias, pues reparte dividendos a sus accionistas, como es lógico, les reparte las ganancias. Entonces, ese reparto de dividendos puede estar en función de si el fondo distribuye ese dinero o si el fondo lo reinvierte en la cartera. Personalmente considero que es más interesante la reinversión. Siempre, siempre es más interesante la reinversión. Siempre, siempre es más interesante la reinversión. ¿Por qué? Tipo de interés compuesto. El tipo de interés compuesto es lo que permite que tus activos, además esto en toda la vida, en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Aplicar el tipo de interés compuesto no es solamente en el tema de las finanzas. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros cogemos la rentabilidad de un producto y esa rentabilidad la reinvertimos en el mismo producto financiero, más cantidad, o en otros productos financieros que pueden darnos rendimiento, ¿qué ocurre en el tiempo? Pues que nuestros rendimientos no, o sea, se producen rendimientos de los rendimientos de los rendimientos. Y esto es como un crecimiento exponencial, ¿no? Un crecimiento importante de nuestros ahorros. Esto lo podemos aplicar a depósitos, por ejemplo. Los depósitos permiten la reinversión de intereses. Podemos dar orden de renovación con reinversión de intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que el depósito, cuando finaliza, vuelve a contratarse de forma automática junto con los intereses generados por el depósito anterior. ¿En qué otras cosas podemos aplicar reinversión en intereses? Si tenemos un negocio, la mejor manera de hacer crecer un negocio es que todas nuestras ganancias en un porcentaje importante vuelven otra vez al negocio. O sea, después de pagar a tus empleados, después de pagar tu salario, todo lo que queda de nuevo al negocio, en mejorarlo, en mejorar los procesos, en mejorar la publicidad, en mejorar la innovación. Todo eso hace que tu negocio crezca exponencialmente. En tu vida, ¿qué hago con lo que me sobra del dinero que me han pagado por mi trabajo? Pues lo invierto en formación, reinvierto en mí mismo. De esta manera cada vez soy mejor profesional, cada vez funciono mejor. ¿No? Reinversión. La reinversión hace que el crecimiento sea exponencial, que sea importante. Entonces siempre los fondos de acumulación siempre van a ser más interesantes que los de distribución. Porque ¿qué vas a hacer con los 4 durillos? Oh, yo acabo de revelar mi edad. ¿Qué vas a hacer con los 4 eurillos que te dé el fondo? Pues te lo vas a gastar, te vas a ir de cena por ahí. Y no, lo que te interesa es reinvertir, siempre reinvertir. Y esa cena, para cuando, a otro momento, o con otro dinero. Podrías tener un fondo exclusivo para cenas y dejarte de los tipos de interés de tus inversiones. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, hemos hablado de tipos de fondos según la localización geográfica, nacionales, zona euro, Europa, emergentes, globales, americanos, asiáticos. Ese tipo de fondos.
Y creo que no necesitas saber nada más de tipos de fondos de inversión. Quizá he sido un poco caótica en esta segunda clase, pero te hago así como un resumencillo fácil. Tipos de fondos según la clase del fondo. Hablamos de los fondos tradicionales, que pues son los que tienen una cartera y ya está. Hablamos de las ETFs, hablamos de las SICAVs. Esos son los tipos de fondos, según el tipo de fondo. Según la clase, la clasificación. Luego, tipo de fondo según en qué invierte, o sea, cuál es el activo financiero en el que invierte. Pues están los de renta fija, los de renta variable, los monetarios, los garantizados que tienen esa cartera. Luego, tipo de fondo según la gestión. Hablábamos de gestión activa con un señor muy listo que mueve muy bien el dinero, y luego están los de gestión pasiva, que es pues un replicante. Y finalmente, bueno, hemos hablado también por zonas geográficas o por sectores, que también existe esa clasificación. Y luego lo último que hemos hablado, que ha sido pues en función de la distribución de sus beneficios, si era de redistribución o de acumulación. ¿Y yo qué te decía? ¿Qué te decía? Acumulación, acumulación, si puedes, acumulación, siempre es lo mejor. Y ya está. Y hasta aquí los tipos de fondo. ¿Sabes lo que vamos a aprender el próximo vídeo? Yo decía, la semana que viene. Es que estoy fatal. En el próximo vídeo. ¿Tú sabes lo que vamos a aprender en el próximo vídeo? ¿Sabes lo que vamos a aprender en el próximo vídeo? Vamos a aprender cuál es la documentación que te tienen que dar cuando quieres conocer un fondo de inversión y quieres contratarlo. Te tienen que dar una ficha técnica o un informe trimestral por lo menos, y vamos a hablar de todo eso. Y cómo analizar el fondo de inversión que vamos a contratar, si nos interesa, si no nos interesa, si responde a nuestros criterios de inversión, si no responde, etc. Todo eso es lo que vamos a hablar, cómo encontrar la documentación, todo eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Posiblemente no podamos tratarlo todo, pero lo hablaremos. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que no me vas a ver el careto. Porque para enseñártelo te tengo que compartir una pantalla y te tengo que explicar cositas. Pero hoy que si me ves mi careto, ¿sabes por qué brindo mi café? Pues brindo mi café por tu reinversión de los intereses. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto, y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?